¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Bien, pues a unos días de que comience la llamada cuarentena en nuestro país, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha considerado una pandemia global por la llegada del COVID-19, todavía hay muchos mitos, muchas preguntas sobre lo que este virus ha ocasionado en Europa, lo que podría ocasionar aquí en nuestro país. Y justamente por eso, pues hoy abrimos nuestros micrófonos para despejar estas dudas y sobre todo para conectarnos con la experiencia internacional, lo que ha ocurrido en algunos países, como Corea, por ejemplo, lo que está ocurriendo en lugares como Bruselas, en donde se toman decisiones de alguna manera organizadas sobre la Unión Europea. Así es que aquí me acompañan en el estudio la doctora Rosa María Wong Cheu. Cheu, ¿Pronuncié sí, muy bien? muy bien. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Doctora, tú eres infectóloga, pediatra y doctora en ciencias médicas. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Rocío Tirado Mendoza, quien es académica de microbiología Del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Gracias. Quisiera hacerles una propuesta, si me permiten, de escuchar un primer testimonio que tenemos de quien es ahora el representante de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Unión Europea. Él se encuentra en Bruselas y nos da algunas reflexiones muy breves de lo que ha sido, digamos, lo que ha hecho algunos países allá en la Unión Europea. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Cristian González Laporte, soy consejero para la cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Misión de México ante la Unión Europea y llevo viviendo en Bruselas más de 5 años hasta el día de hoy. Yo creo que ningún sistema, ningún país estaba preparado para lo que estamos todos desde esta parte del mundo en Europa viviendo con el COVID-19. El tema particular que podemos observar aquí en Bruselas es que desde esta plaza hemos podido ver, o yo he podido ver, cómo ha habido una serie de reacciones en cadena desde el fenómeno que se detectó en China y cómo fue extendiéndose este fenómeno, esta pandemia en el continente europeo. Es algo francamente espectacular desde el punto de vista meramente cotidiano, ir al súper y darse cuenta que en sociedades tan ricas como las que hay en esta región, los súperes se vacían, la gente se empuja, se pelean por los víveres, cuando sabemos que por lo menos en el caso de Bélgica, pues no va a haber desabasto. Y por otro lado, pues ver también que ninguna sociedad, ningún sistema está realmente preparado para este tipo de eventos, ¿no? Creo que lo que nosotros en México vivimos con el H1N1, pues fue una experiencia francamente formadora, diría yo, para este tipo de emergencias. Y es impresionante ver que en Europa no se tenía, o por lo menos no hasta hoy, la capacidad de poder movilizar a la sociedad en su conjunto para seguir una serie de disciplinas, de protocolos que se establecen para contener la expansión de esta enfermedad, ¿no? Lo segundo que es un poco revelador es este fenómeno de disciplina. El fenómeno de disciplina que de alguna manera caracteriza a las sociedades europeas y que, bueno, contrariamente a lo que se podría esperar, uno se imagina que los europeos son ordenados, disciplinados, que realmente son capaces de seguir instrucciones de la autoridad y que además tienen un conocimiento, una formación que les da una ventaja o un valor agregado con respecto a otras sociedades que supuestamente están menos avanzadas.
Y la realidad es que si en Italia se tuvieron que tomar ciertas medidas drásticas como en Francia o España y próximamente en Bélgica, pues es justamente porque no hay una disciplina, ¿no? También en Europa pues hay una población mayor, de adultos mayores muy importante. Entonces el tema también tiene que ver con el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Estamos viendo que, por ejemplo, la natalidad en Europa no está creciendo y en cambio la población mayor sí está creciendo y además tiene una esperanza de vida mayor. Entonces hay como un discurso general en el como todo el mundo en Bélgica, en Bruselas, está siguiendo lo que sucede en Europa y dentro de Bruselas no se están tomando, por ejemplo, todas las medidas de contención que ya se tomaron en otros países. Lo que quiere decir que también que hay una falta de coordinación europea y eso me lleva a una observación general más supranacional, diría yo, en el que siendo la capital de Bruselas podemos constatar que la Comisión Europea ha sido incapaz hasta ahora de crear una política de salud comunitaria. Bien, doctoras, ¿qué opinan digamos que de este testimonio? Se está poniendo en situación, me interesaba mucho compartir este testimonio porque de alguna manera hay como muchas paradojas, ¿no? Pensamos que las sociedades europeas tienen una capacidad de organización, de disciplina mucho mayor y bueno, pues, en algunos casos han tenido que sacar a la policía y al ejército a las calles, ¿no? En nuestro caso tuvimos una experiencia formadora con el H1N1 y reaccionamos bastante bien. Digamos que ahorita estamos en otra situación. ¿Qué piensan ustedes? Pues mi muy particular opinión es que en el caso del H1N1, nosotros fuimos el país de donde surgieron esta gran cantidad de casos, fuimos el epicentro de toda la pandemia. Cuando nosotros nos dimos cuenta que existían casos de personas jóvenes que tenían neumonía, que se estaban muriendo, fue porque ya estaba completamente esparcido el virus por todos lados y no sabíamos nada tampoco de ese virus. Yeah. En ese entonces hubo un liderazgo muy importante porque tanto el secretario de Salud como el presidente, como todos los que estaban en ese entonces en el gobierno, salieron a dar un mensaje a toda la nación, tanto el secretario de Salud como el secretario de Educación como el presidente, y dijeron, tenemos este problema, no sabemos nada, solamente estamos viendo que hay una gran cantidad de personas que se están muriendo por esta causa. Entonces, lo que podemos hacer para disminuirlo es el distanciamiento social. Se cancela todo, todos se quedan en su casa, no hacemos ningún tipo de convivencia, ningún contacto social. Y en realidad, gracias a eso, después de eso empezaron a bajar el número de casos. Entonces, no nada más para el coronavirus, sino para cualquier otro virus respiratorio, el hecho de tener este distanciamiento social, además de las medidas higiénicas, hace que bajen el número de casos. Yeah. Ahora, respecto a ese testimonio específicamente, ¿por qué tiene que estar batallando tanto el gobierno y la policía y el resto de la autoridad sanitaria para que la gente haga este distanciamiento social? Si la gente no ve que hay casos graves, que hay muchos, que puede pasar en su comunidad, pues la gente no lo toma en serio. Y es un poco lo que está ocurriendo, pues sí, es que me parece que con respecto a nosotros, bueno, es que lo ves lejos, ¿no? Y como dice la doctora Wong, el punto aquí es en H1N1, pues nosotros éramos el epicentro. Entonces había que cercar, ¿no? De manera inmediata. Pero aquí el punto es que lo vimos lejos, ¿no? Y al verlo lejos, en otro continente, la posibilidad de que llegara aquí se veía remota, ¿no? Entonces las medidas fueron tomándose de manera mucho más lenta y quizá con menos seriedad y con menos preocupación, más holgura, ¿no? Entonces no hemos podido asimilarlo en este sentido y yo creo que el punto ahorita es que estamos justo en entender que el distanciamiento social es una de las medidas claves para disminuir. Hace un rato decíamos si esto era o no importante porque está en Italia o está en España y ahora está aquí en México, ¿no? No importa la región. La medida clave en esto es que nos mantengamos en casa, lo acaba de decir en el testimonio, ¿no? Y en muchos otros que seguramente hemos visto cuando se comparten a través de las redes sociales, ¿no? La gente que está allá, el distanciamiamiento es fundamental. Y otro punto que yo creo que es importante es, se ha dicho todo el tiempo que es una enfermedad leve. Sí.
y que solamente afecta a personas mayores de 60 años. Pero acaba de salir una publicación de Estados Unidos donde ellos dicen que los jóvenes entre 20 y 54 años también se pueden poner muy graves, también pueden ir a dar a terapia intensiva y a hospitalización. Entonces, yo creo que la gente está como muy confiada porque dice, ay, al fin y al cabo da una gripa y no pasa nada, y yo no tengo 60 años, yo no tengo diabetes, no me va a pasar nada, ¿no? Ya. Pero en otros lugares, como Estados Unidos, que ahorita están empezando a subir el número de casos, Ya. se están observando casos muy graves, aún en personas entre 20 y 54 Jóvenes. años. Permítanme hacer una pausa porque justamente ese es un tema que me gustaría tomar porque eso es lo que ha generado demasiadas dudas. A mí no me va a pasar, es un asunto de adultos mayores, de gente con diabetes o personas con problemas respiratorios. En fin, vamos a hacer una muy brevísima pausa y volvemos. Bien, seguimos conversando mitos y realidades del COVID-19 a unos días de que comience la llamada cuarentena aquí en nuestro país. Doctoras, hace un instante comentabas algo muy interesante. A ver, el tema de lo que se ha explicado cientos de veces. Tenemos este fenómeno del 80% de la población que se puede infectar son adultos mayores, ¿no? Personas con problemas de diabetes o personas que tienen problemas respiratorios. Y el otro 15%, digamos que es una población menor. O sea, pues se puede infectar toda la gente. Solamente que el 80% de toda la gente va a presentar una enfermedad leve. Y que ni nos vamos a enterar, según pues entiendo. Muchos ni se enteran, otros nada más tienen mocos, dolor de garganta, fiebre y se les pasa. Ya. Como si fuera una gripa. Sí, un 14% van a presentar enfermedad moderada, que les da neumonía, van a dar al hospital, están con oxígeno y pues se curan. Un 5% puede presentar una enfermedad crítica y de estos la mitad se pueden morir o dependiendo del país, la mortalidad puede ser mucho más elevada. Ya. Estos datos los estamos sacando y es lo que todo el mundo menciona con base en los primeros casos que hubo en China, que fueron, la primera serie fueron de 77,000 personas. Entonces ellos decían, el 80% tienen infección leve, 14% moderada y un 5% grave y nada más hay una mortalidad del 2%. Lo que hemos observado en otros países, por ejemplo, ahorita Italia, tiene una mortalidad del 7.7%. Entonces, la mortalidad va a depender del lugar, de las características de la población. Por ejemplo, hay poblaciones que tienen más personas que fuman o hay personas que tienen mayor cantidad de diabéticos. Por ejemplo, en México tenemos un 10% de la población que tiene diabetes y obesidad, hipertensión. Entonces, probablemente en nuestra población la mortalidad y la gravedad sea diferente. Ya, me gustaría dejar claro, porque yo creo que esa es una pregunta que muchísima gente se hace. Es decir, si hay un 80% que no va a desarrollar, digamos, el virus, ¿no? De alguna manera, o no va a llegar a tener que llegar a una hospitalización necesariamente, ¿por qué se considera un asunto de salud tan importante? ¿Por qué se ha considerado una pandemia global? Es porque es un virus nuevo. O sea, de entrada es un virus nuevo en circulación. Y bueno, antes de decir esto es, bueno, número de personas infectadas, número de países involucrados, ¿no? Por eso es que ya se está declarando como una pandemia por el número de países y regiones que están ya involucradas. La transmisión de persona a persona en este nuevo virus que está circulando es mucho más eficiente que otros, es mucho más rápido. El proceso de infección, aun cuando estemos hablando hasta de 14 días como máximo, con una media de 5 que puedan presentarse los síntomas, es muy fácil la transmisión. El virus ha modificado de tal manera que esta adaptación de pasar de persona a persona ha sido excelente. Desde la perspectiva del proceso infeccioso, ¿no? Para este caso, para el virus. Entonces, esto da lugar a que haya un mayor número de personas infectadas. Y algo que es importante retomar aquí con respecto a las edades es que si bien es cierto que en niños y jóvenes adultos la infección puede cursar leve o asintomática, como muchas infecciones respiratorias,
Hay muchos jóvenes, que era algo que comentábamos hace un rato antes de entrar a estudio, pues bueno, que pueden ser asmáticos, que pueden ser alérgicos, que son fumadores. Ya. Todos estos son factores que dentro de la población joven pueden predisponer. Y si ellos cursan la infección de manera leve o asintomática, pues finalmente pueden convertirse en transmisores importantes para gente que es adulto mayor con factores de riesgo, o adultos mayores que no tengan factores de riesgo por fortuna, pero la edad, la simple edad, ya es un factor, ¿no? Porque la respuesta inmune no es eficiente. ¿Mito o realidad esta idea de la inmunidad? Es decir, que se enferme la población que de alguna manera va a salir, que no va a tener que ir al hospital, y a partir de ahí naturalmente generará un estado de inmunidad. ¿Qué piensan? Sí, definitivamente el hecho de que venga un patógeno y causa una enfermedad va a producir y va a dejar cierta inmunidad. Eso pasa con todas las enfermedades. Lo que pasa es que aquí hay como varios factores que hay que tomar en cuenta y que hay que explicar. Hay enfermedades que no son tan diseminables, pero que tienen una mortalidad muy alta. Entonces, eso es un foco rojo, ¿sí? De un problema de salud internacional. Pero hay enfermedades que son altamente diseminables como esta, pero aunque no tengan una mortalidad tan alta. Por ejemplo, un virus que es exactamente de la misma familia, también es un coronavirus, pero fue el antecesor de este, que es el SARS coronavirus, el que se dio en el 2002. En el periodo de 2002 a 2003 fueron 8,000 casos, pero ahí la mortalidad era el 10%. Entonces no se diseminó tan rápido, porque aquí llevamos 2 meses y medio y ya llevamos más de 200,000 casos. Mientras que el otro eran 8,000 en un año, aquí son 200,000 en 2 meses y medio. Entonces, ¿qué pasa con este virus? No tiene la mortalidad tan alta, pero es altamente diseminable. Entonces, si nosotros tenemos un virus que puede afectar a una gran parte de la población, y además de esto, el 3% y en algunas veces el 7%, 8% se van a morir, entonces eso sí constituye un problema muy importante. Y es lo que estamos viendo nosotros en todos los demás lugares. Llega el virus, ataca a muchísimas personas, de estos el 20% se va a enfermar grave, el 5% necesita terapia intensiva. Entonces, de repente llegan muchos pacientes muy graves a todos los sistemas de salud, y pues no hay país que tenga suficientes camas, suficientes respiradores para poderle dar tratamiento a estos pacientes. Y además, después de un tiempo, lo que pasa es que el personal de salud también se enferma. Entonces, no hay quien le dé atención a estos pacientes, y entonces sí la mortalidad empieza a aumentar mucho más. Me quedo con esto para ir a una breve pausa. El asunto de altamente diseminable, y por ahí habría que ver si es información falsa, información comprobada, verificada, sobre el tema de que este virus de alguna manera tiene una posibilidad de mutar, ¿no? de contagiar mucho más rápido, y además se queda en el aire y se queda en superficies durante ¿cuántas horas? Eso quisiera que lo conversáramos después de la pausa. Volvemos, no se vayan. Bien, seguimos conversando sobre todos los mitos y verdades alrededor del COVID-19. Antes de irnos a la pausa, doctora, hablábamos de 2 temas que son importantes. El tema de la mutación. La mutación de este virus, que además en algún momento por ahí el subsecretario López-Gatell decía ya que podríamos tener prácticamente casi 2 años, ¿no?, en que digamos que esta mutación o esa transformación del virus pasara por nuestro país. ¿Esto es real o cómo podemos entender eso? No, yo no creo en eso. Bueno, no, si lo tengo que decir en público. No, claro. No, porque, bueno, surge en China, y efectivamente este tipo de virus tiene muchos cambios, ¿no? Tienden a mutar con mucha facilidad. ¿Cuál es la importancia de este virus? Que en realidad el nombre del virus no es COVID-19, habría que mencionarlo, pero bueno, para la gente ha sido más fácil. ¿Cómo podríamos llamarle? No, creo que en el sentido que para la gente se ha familiarizado así, ¿no? Como COVID-19, entonces vamos a seguirlo manejando de esa manera, porque van a encontrar el nombre en algún punto, ¿no?, cuando empiecen a buscar información. Pero estos virus tienden a tener muchas modificaciones,
Y la importancia de lo que decía Rosa María hace un rato sobre la diseminación o la transmisión es que justo muta en puntos importantes que le hacen mucho más fácil el acceso y con mucha mayor eficacia al receptor que pueden tener las células para que pueda entrar. Entonces, estas mutaciones, estas modificaciones han hecho esta transmisión mucho más rápida entre persona a persona y tiene una afinidad o una relación mucho más cercana con esa molécula que lo recibe en la célula que va a infectar. Entonces, eso favorece muchas más células, muchas más partículas virales, transmisión mucho más fácil entre personas. ¿Cuál sería el tiempo, digamos, en donde vamos a ver, digamos, este proceso? Bueno, es que la última mutación fue en el 2013, en el caso de MERS y en el caso de SARS, que es lo que decía Rosa María, 2002-2003. Si nos referimos un poco a la relación como si fuesen primos hermanos entre SARS coronavirus 1 y que es SARS coronavirus 2, pues estamos hablando de 7 años, 8 años. Exactamente. Entonces, es muy parecido al responsable de SARS en el 2002, 2003, más que al siguiente virus que es MERS. Entonces, hablemos en ese tiempo, 7, 8, hasta 10 años, ¿no? Que es más o menos lo que sucede con el virus de influenza, estas que se van presentando aproximadamente cada 10 años, ¿no? En la teoría. Doctora Rosa María, antes de pasar al tema de lo altamente diseminable, para ahondar un poco en esto, tendríamos que pensar entonces que durante estos 7, 8 años o lo que sea que dure, de acuerdo a lo que nos han enseñado la experiencia otros virus, ¿qué tendríamos que hacer? Porque digamos, o sea, vamos a entrar en una posible cuarentena para bajar esa famosa curva, pero vamos a tener muchos meses, muchos años por delante en donde supongo, quiero entender que nuestros hábitos, muchas cosas tendrían que cambiar, o qué experiencia nos va a dejar esto. Bueno, yo creo que parte de la experiencia que nos dejó la pandemia de influenza H1N1 fue esto del estornudo de etiqueta, el lavarse las manos, el estar utilizando el alcohol gel, esto de tener estos cuidados higiénicos, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuándo vaya a regresar un virus nuevo? Eso no lo sabemos. O sea, esto es algo que sucede de repente por azar, entonces, y por este contacto tan importante que hay con los animales. Y podría ser no tanto el coronavirus, sino podría ser influenza o podría ser cualquier otro virus que se vuelva patógeno y altamente contagioso. Ahora, altamente diseminable significa que se queda en el ambiente, en los, digamos que en las superficies, ¿por cuántas horas? Bueno, ya hay un artículo que salió publicado sobre esto, porque sí había como mucha inquietud y mucho desconocimiento alrededor de este. Porque además si usábamos o no más. Hay estudios que sí hablan sobre otros coronavirus, pero este es un coronavirus nuevo y pues no sabíamos cómo se comportaba. Hicieron una comparación entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, que es el que nos causa el COVID-19, como ya dijo Rocío. Y lo que han visto es que cuando alguien estornuda, por ejemplo, puede estar hasta 3 horas en el ambiente y sigue siendo viable. Cuando alguien estornuda, por ejemplo, en el cartón puede estar viable también hasta 4 o 5 horas. Y en superficies como plástico, madera, metal, ahí puede estar viable hasta 72 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo la enfermedad y estornudo, entonces lleno todo esto de gotitas de saliva que pueden tener el virus. Me voy. Entonces llega mañana alguien más, toca aquí y se agarra el ojo, la nariz, la boca, se toma la taza y entonces se inocula el virus. O, por ejemplo, yo estornudo en este momento y pasa alguien exactamente por la misma área donde yo estornudé, también inhala eso y también se puede infectar. Ya. A ver, quiero hacerles una pregunta. Hace algunos días uno de los médicos, pues, inmunólogos notables en el mundo de la ciencia, el colombiano Manuel Elkin Patarroyo, hablaba del factor de lo que tiene que ver con los 22 grados de latitud norte, es decir, que sí influía la temperatura para que este virus se desarrollara, y según lo que él plantea es que en donde hay temperaturas más altas, el virus se detiene. ¿Esto es real? Bueno, esto tiene que ver
mucho con los porcentajes de humedad, que eso sucedió con la pandemia de H1N1, porque además se presentó ya muy al final de del periodo invernal. Estos virus se consideran estacionales, aunque estén circulando a lo largo de todo el año, solo que tenemos picos en las estaciones de primavera, ¿no? Invierno-primavera. ¿Qué pasó con H1N1? Que esta cola se prolongó, ¿no? Hacía pensar que puede ser la cola de influenza. Cuando se dan cuenta es que el cambio climático y las condiciones climáticas de México en ese momento tenían un porcentaje de humedad que favorecía lo que acaba de decir Rosa María, que el aerosol permaneciera por mucho más tiempo en suspensión. Esto da lugar a que entonces las partículas están suspendidas por más tiempo y pueden ser inhaladas por otra persona. Entonces, aquí las condiciones climáticas, por supuesto, el calor puede alterar mucho la estructura del virus y dar lugar a que las secreciones se sequen y por lo tanto la posibilidad de contagio disminuya. Sin embargo, si el porcentaje de humedad es lo suficientemente bueno, las partículas van a permanecer aunque estemos hablando de climas mucho más altos en cuanto a temperatura. Y perdón, rápidamente, en el caso de los países que están muy cerca del Ecuador, las infecciones respiratorias están todo el año. Los que estamos más cerca del trópico, pues tenemos estaciones bien definidas, por eso es que podemos tener estos picos. Sin embargo, eso no significa que no estén circulando, ¿no? Esto tiene que ver en cuánto tiempo las secreciones permanecen, pues posible de ser tomadas y después inoculadas, ¿no? Doctora Rosa María Wong, una muy breve y última reflexión antes de terminar el programa sobre lo que vamos a ver, a vivir en los próximos días. Bueno, tenemos que aprender del mundo, tenemos que aprender de lo que ha sufrido los otros países. Si nosotros observamos qué hicieron Singapur, Hong Kong, Corea. Sí, ellos lo que hicieron fue hacer un distanciamiento social, detección temprana de casos, suspender estas cadenas de transmisión y gracias a eso están por abajo de los 1000 casos, a pesar de que Japón fue el primero de los países que reportaron casos fuera de China. ¿Y qué pasa con los países que les dicen, váyanse a su casa, no pasa nada? Dicen, bueno, aquí no pasa nada, el 80% nada más son los que se afectan, el 80% son leves, nada más el 20% son graves y el 5% son críticos, entonces pues no pasa nada. Vamos a hacer distanciamiento social y pues como ya no voy a la escuela, no voy al trabajo, entonces me voy de vacaciones, me voy al restaurante, me voy al cine y ahorita Italia tiene 35,000 casos y tiene un 7.7% de mortalidad y está llegando el número de muertos casi al mismo número que China. Pues yo quiero agradecerles con la posibilidad de que quizá vía Skype, porque ustedes ya me dijeron, nosotros sí, a partir de la próxima semana vamos a tomar... Nosotros ya lo cumplimos en la UNAM, entraron el distanciamiento desde el lunes. Así es que lo haremos por Skype, si les parece, les agradezco muchísimo. Mucho gusto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22. Gracias.